A nadie le importan las características de su producto. Las características de su producto solo le importan a usted. El cliente no sabe que yo tengo algo que él necesita o desea. Pues porque es que si no se vende no hay nada, no hay negocio que funcione si no hay ventas. La venta es un servicio, la venta es conectar las necesidades de las personas con lo que uno hace y no hay una empresa que no viva si no hay ventas. Todos somos vendedores. Pero no todos somos vendedores profesionales. No, pero todos estamos vendiendo todo el día. Estoy convencido que la venta es 80% proceso, 20% habilidades. Es decir, ¿usted me está diciendo que la personalidad no juega un papel tan preponderante? O sea, la típica de que yo tengo un sobrino como sin trabajo y el tipo es como súper charlador porque no le consigue un trabajo así sea vendedor. Ventas. Habíamos hablado de tratar el tema de venta consultiva, pero eso es muy ladrilludo. Cambiémosle el nombre a esa vaina. La venta consultiva es el proceso, o sea, lo que hay detrás es la venta de valores, como el otro necesita algo valioso que yo le puedo dar, un servicio que yo le puedo dar y que para se vuelve valioso, y el proceso es la venta consultiva. El cliente no sabe que yo tengo algo que él necesita o desea. Y mi trabajo es mostrarle que yo se lo puedo dar. El cliente sabe la necesidad que tiene y lo que hace las ventas es conectar el servicio que uno presta con esa profunda necesidad. Cuéntemelo con un ejemplo. Le voy a contar el mismo ejemplo que cuento en las capacitaciones y que no me vaya a oír mi esposa. Lo va a escuchar su esposa. Señora esposa, por favor escúchelo atentamente. Cuénteme. Entonces, uno vende a través de los diferenciales y yo, Luis, tengo 3 diferenciales. Cocino, madrugo y hablo inglés. Entonces, si me voy a ir a conquistar una chica en un bar, ¿sí? Y yo llego y le digo, oigan, Luis me dijo que uno tocaba vender a través de los diferenciales porque la gente prefiere algo porque es diferente. Pues yo llego y le digo, hola, mucho gusto, yo soy Luis, yo cocino, madrugo y hablo inglés. Pues la probabilidad de venta es 0. ¿Usted llegó con una ficha técnica? Llegué con una ficha técnica, como hacen el 99% de los vendedores, con una presentación de PowerPoint. La necesidad de mi prospecta, en este caso de mi clienta objetivo de mi conquista, no es que conseguir un man que en un bar que le cocine, que le hable inglés, ni que le haga madrugar. Bueno, no que se sabe, pero sí, es verdad que se queda corto. Claro, entonces, ¿qué es un proceso de venta de valor? Es entender esa profunda necesidad. Entonces yo llego y le pregunto, ¿tú con quién vives? Entonces me dice, no, con mi hija. Y entonces seguimos preguntándole, entendiendo cuál es esa profunda necesidad. Entonces uno sigue preguntando y entonces tu hija, ¿qué va a estudiar? ¿Qué edad tiene? No, tiene 15 años. ¿Y qué quiere estudiar? Ya casi termina el colegio. Pues ella quiere estudiar algo de análisis de datos, de inteligencia artificial. Yo no entiendo muy bien, pero es algo que no existe en Colombia. Entonces yo, buenísimo. ¿Y qué? ¿Para dónde se van a ir? Y ella, no, a mí me encantaría que ella estudiara en Canadá, pero ella es muy enferma, tiene diabetes, entonces no la quiero mandar sola. Entonces yo le pregunto, ¿y tú te vas a ir con ella? Y ella me dice, no, porque pues yo no me puedo ir a Canadá porque yo no hablo inglés. Entonces pues allá no consigo trabajo, no tengo cómo pagarle ni el pan ni el queso. Entonces ahí sí, después de entender la profunda necesidad de ella, que es la educación de su hija, mi diferencial de inglés le agrega valor. Claro, usted es un lobo viejo. Yo sigo un proceso de venta. Le encontró la profunda necesidad. El taco de switches. Y dice, estos son los botones que tengo que oprimir para que se le prenda a ella la luz. Para que valore mi diferencial y me prefiera a mí sobre otras opciones. Y eso es la venta, esa es la venta profesional, esa es la venta consultiva. Ese es el trabajo de un vendedor, es entender esa profunda necesidad para conectarla con el diferencial. Y ahí es cuando yo le digo, venga, yo como hablo inglés, nos vamos juntos a Canadá, puedo hacer que la hija estudie mientras que yo trabajo, tú aprendes inglés y formamos una linda familia colombo-canadiense. Bueno, pero eso está demasiado rápido. No, pero ahí ya demasiado rápido. Pero se vendió. No, porque usted, a ver, paso a paso. Lo importante es entender y conocer profundamente el cliente a través de preguntas. Está clarísimo que este ejemplo nos dejó muy claro lo técnico que usted nos dijo al principio. Su esposa hoy está en Canadá con su hijo. ¿O entendí mal? Fue algo así similar, pero aquí entre Bogotá y Ibagué. ¿Por qué esto es importante? Pues porque es que si no se vende no hay nada, no hay negocio que funcione si no hay ventas. La venta es un servicio, la venta es conectar las necesidades de las personas con lo que uno hace. Y no hay una empresa que no viva si no hay ventas. Un dueño de una empresa puede despedir a todo el mundo, pero los clientes los pueden despedir al dueño de la empresa. Si no hay clientes, si no hay venta, no hay empresa. Todos vivimos de que esto se venda. Bueno, pero déjeme meterle un poquito el dedo en el ojo, porque la venta no es solo una empresa que vende un producto. La venta es ganarse el sí de todo aquel que usted necesita que haga algo por usted. En desacuerdo. Vender es generar valor, ¿sí? Entonces, vender el podcast, yo pensé, porque es valioso para mí. Y 2 cosas, pues
me ayuda a que me conozcan, también me parece un espacio divertido y entonces para mí es valioso y yo pues prefiero estar acá que en otro. Usted me dijo que sí por esos diferenciales al final del día. Sí, total, pero no es convencerme a mí, que yo mismo me convenzo y decido estar acá sobre otras opciones. Pues estamos entonces hablando de lo mismo. Entonces estamos hablando de lo mismo. No siempre es una transacción comercial. O sea, usted no es mi cliente. Usted es un invitado que quiso hacer parte de un proyecto que se llama Rocas, ¿no? Y usted decidió estar aquí versus estar en otros lugares. Total, o sea... Y yo le vendí la idea y usted evaluó de acuerdo al valor que le entregaba y usted me dijo que sí. Sí, es uno obtener un sí sobre otras opciones por un valor que uno genera. Con un diferencial. Y piénselo así, al final es ganar la preferencia y lealtad sobre otras opciones. Y así funciona. Entonces uno vende productos, uno vende servicios, uno mismo se vende. Pero al final la venta es un tema de generar y construir relaciones de valor. Todos somos vendedores. Pero no todos somos vendedores profesionales. No, pero todos estamos vendiendo todo el día. Todos estamos vendiendo. Estamos comprando y vendiendo. Y muchas veces somos mejores comprando que vendiendo. No siempre, pero muchas veces lo somos. Uno termina comprando porque uno todo lo que el vendedor debería hacer para transmitir la generación de valor no lo hace. Y uno simplemente como comprador hace el proceso uno mismo y pues decide comprar. Aquí vamos a armar un bonche. Porque yo sí con ese tema digo que si usted tiene el suficiente éxito en marketing para posicionar su producto como la opción lógica, deseable o la única disponible y usted no tenga que vender, sino que le compran, ese es el mejor escenario comercial como empresa. Hay diferentes tipos de venta, hay diferentes tipos de generación de demanda. Las marcas construyen un posicionamiento y pueden reemplazar de cierta forma la venta, digamos, transaccional, que no es venta profesional. La venta consultiva se utiliza para la venta profesional de servicios y productos. Una promotora en un lineal de un supermercado, ella puede hacer venta consultiva si tiene 2, 3 productos y le pregunta al cliente cómo usa esa categoría. Está bien, si es una venta consultiva chiquitica, claro, pero lo es. Claro, es venta consultiva porque usó una consulta, preguntó al cliente. Y la venta profesional se da es porque uno sigue un proceso dentro de... pues del tiempo, del espacio y la complejidad del producto. Un ejemplo clásico es los softwares de gestión de recursos, un ERP por ejemplo. La decisión de comprar un software de estos, primero implica unos compromisos económicos gigantescos. La empresa tiene que cerciorarse de que está tomando la mejor decisión por 10 años. Y ahí es donde se ven muchos de los grandes vendedores de venta consultiva de gran ticket. Y es donde la decisión necesita mucha asesoría. La mejor venta consultiva que se hace en Colombia, no sé si en el mundo, es en temas de tecnología grande. Son las empresas que más estructurado tienen los procesos, que mejor lo hacen. O sea, ese es el mejor ejemplo de un buen proceso de venta consultiva. La venta consultiva suena de verdad cara, trabajosa y de largo plazo. ¿Cuándo vale realmente la pena desarrollar la habilidad de estas ventas consultivas? La venta consultiva es el camino para que las ventas sean menos difíciles, menos trabajosas. Entonces hoy las ventas en realidad no es decirle a las personas prefiérame a mí o me encontró a mí, sino porque soy yo el ideal para usted sobre otras opciones. Y la metodología para lograr eso es la venta consultiva. Resulta que un cliente me contrató a mí y mi trabajo es hacerle la venta consultiva a distintas empresas medianas y grandes sobre la implementación de cierto tipo de software. Y esta empresa que me contrató a mí le dice a usted, Luis, entréneme al pobre Ravelo para que de aquí a 6 meses él pueda empezar a ver algún resultado con algunos clientes porque yo necesito también justificar haberlo seleccionado a él versus otros candidatos. ¿Qué puede hacer usted por él en esos 6 meses? Estoy convencido que la venta es 80% proceso, 20% habilidades. Es decir, ¿usted me está diciendo que la personalidad no juega un papel tan preponderante? Lo estoy diciendo y está demostrado en estudios, en libros, y hay tipos de personalidades que son más aptos para la venta consultiva que otros tipos de personalidades, ¿sí? Pero ese es el 20%, o sea, usted pone al mejor en habilidades con 0 técnica y 0 proceso, va a vender de 1 a 10, 2, y usted pone una persona promedio, si quiere promedio, bien promedio, en habilidades, con un buen proceso, una técnica, va a vender 8. Yo llego y es mi primer día. ¿Qué es lo primero que usted me tiene que meter en la cabeza como idea central
para yo tener éxito en estos 6 meses? Eso, que la venta es un proceso y que el proceso se hace paso a paso y que ese paso a paso como consecuencia va a traer la venta. ¿Cuál es la primera habilidad que tengo que desarrollar y cómo sería mi plan de esta primera semana? Las cosas no pasan tan así en realidad. Este tema de que yo soy el super vendedor y depende, me voy a ir a buscar así como medio culebrero en la venta profesional, eso ya no existe. O sea, la típica de que yo tengo un sobrino como sin trabajo y el tipo es como súper charlador porque no le consigue un trabajo así sea vendedor, así sea en ventas. No, lo que uno debe hacerle a una persona talentosa que tiene habilidades, que quiere meterse en ventas, es hacerle ver que tiene que seguir un proceso estructurado, que esto es un trabajo profesional. Es lo mismo que pasa con un artista, ¿sí? Que hace que un artista, pues, lo que él haga, un matacho, si quiere, se vuelva arte, y que si yo lo hago es un matacho, porque el artista tiene un proceso creativo. Lo mismo pasa en las ventas. Uno cree que cualquiera vende, que uno coge esto y lo ofrece y que eso es vender. No, eso es coger y ofrecer. O sea, hay vendedores naturales, pero en realidad el vendedor estrella se hace, como cualquier persona que realmente llega a la maestría de su oficio. Claro, y yo creo que el vendedor estrella, o como este vendedor que usted dice, es una persona que le gusta servir. Profe, pero entonces, ¿qué hago esta semana para desarrollar esa habilidad? Dígame pasos concretos porque yo quiero ya salir a vender y cómo conecto todas esas teorías y esas cosas que yo le creo en práctica inmediata para salir a visitar mis primeros clientes. Conocer muy bien la generación de valor del producto, es qué es lo que yo produzco más allá de lo básico en un grupo de personas que necesitan mi servicio. Esta primera semana voy a aprender todo lo que pueda del producto, dominarlo, al menos en ficha técnica, en forma, en formato. Uno primero entiende cómo genera valor y las características es lo de menos. Si usted va a comprar un Mercedes, usted no va a preguntar cuál es el componente de la llanta. Sí, o sea, es un poco lo de menos. Y seguro en un Mercedes esos componentes son mejores que en mi Chevrolet. Yo si voy a vender un Mercedes, entonces yo primero entiendo quién valora el Mercedes, por qué lo valoran. Pero yo no vendo carros, yo vendo software. Ok, lo mismo. O sea, usted me está diciendo que la primera semana, más que aprenderme las características del producto, lo que debo es entender cómo ese producto le genera valor. Claro, es que Pablo, a nadie le importan las características de su producto. Las características de su producto solo le importan a usted. Lo que le importa es qué valor le genera usted, el servicio, el producto a la persona. ¿Qué le ayuda a conseguir? ¿Qué le ayuda a conseguir? Tal cual. O sea, a nadie le importan las características, a nadie le importa lo que usted vende. Le importa es eso, qué le produce a él, qué objetivos le ayuda a lograr. Recapitulando, la primera es meterme la idea de que el éxito viene del proceso. La segunda es que el éxito viene de entender cómo mi producto le sirve a mi audiencia. Sí, la tercera es entender la audiencia. ¿El producto cuándo lo vemos? Producto es lo de menos. Pero yo tengo que entender algo. Lo importante es el valor que genera. Claro, pero yo no puedo llegar y me preguntan, bueno, ¿y ese software qué hace? ¿Sobre qué servidor funciona? Y yo, no lo sé. No, si quieres la tercera, aprenda el No, es que yo no quiera. No, lo que pasa es que me preocupa. Claro, pero a mí sí me va a preocupar eso. Normalmente hay gente que sabe mucho de producto y como estamos hablando de cómo hago para vender más, las características no son, porque por lo general van a ser muy similares a las de la competencia. Lo que hace la diferencia es entender la generación de valor y conectarla con el conocimiento del cliente. Entonces, la tercera semana, ¿en qué me voy a enfocar? En conocer al cliente. Bueno, profe Luis, por favor, ¿tiene algún ejemplo de cómo conocer a mi audiencia y empezar a descubrir y hacer emerger esos puntos que me van a hacer la diferencia dentro de este proceso de ventas que estamos aprendiendo? Entonces nosotros hemos trabajado con equipos de empresas que tienen 400, 500, 20 vendedores y yo creo que en la gran mayoría nunca conocen a su cliente. Un ejemplo es una caja de compensación de las más grandes del país con la que trabajamos. Las directivas tenían claro la generación de valor que provocaban, pero cuando uno hablaba con un comercial de... Pues eso va de a pie, el que va a la batalla. Claro, el comercial que está dando vueltas por las empresas, pues ellos dicen, no, es que a nosotros nos compran porque nuestros refrigerios son deliciosos. Cuando uno iba y le preguntaba a la empresa, pues el refrigerio no le importaba a la gente, lo que le importaba era que las personas estuvieran en un lugar adecuado, que el evento saliera bien. Eso es la profunda necesidad, o sea, la profunda necesidad del evento es que el gerente o que la empresa logre sus objetivos, invita a sus clientes al lugar. Entonces los vendedores van y preguntan qué tipo de refrigerio le gusta, tenemos esta carta, entonces están hablando en 2 idiomas diferentes. Hay un dicho gringo
domingo, pero que es muy claro, y es que cuando uno vende brocas a nadie le importa la broca, le importa es el hueco que va a hacer. Cuénteme usted cómo le pudo dar la vuelta al cliente en su entendimiento, como con 2 o 3 herramientas, tips o trucos. Sí. La metodología más importante que hay en conocimiento del cliente, y ahí nació la venta consultiva, es el SPIN. Es entender la situación del cliente y llegar a un acuerdo de él sobre la necesidad. O sea, todavía hoy se utiliza el SPIN. Es que no hay más. Sí, la verdad es que es una metodología muy robusta. Digamos, el resto de metodologías es el mismo SPIN dicho diferente. O sea, es como el mercado de las 4 Ps. Sí, puede meter 6, 8, las que quiera, pero son las mismas 4 con arandelas o dicho diferente. ¿Cuál es la mejor forma de conocer a un cliente? Hacerle SPIN. O sea, y no hay otra. Hacerle un SPIN enfocado desde el conocimiento, desde la primera semana, la generación de valor para empezar a barrer los diferenciales. ¿Podría usted explicarnos en un minuto cuáles son los pasos del SPIN y alguna buena práctica? Lo primero que hago son preguntas de situación. Entonces yo parto de entender dónde yo puedo generar valor y empiezo a hacer preguntas para conocer al cliente de manera amplia y ver por dónde me le meto a solucionar un problema. Trabajo en una empresa de software. ¿Cuáles podrían ser 3 preguntas de situación que yo le podría hacer a mi cliente como ya se lo escribí? No, pues la primera es con qué software trabaja usted hoy, cuántos usuarios tiene, pero también preguntarle el negocio, quiénes son sus clientes, cómo integra, con qué integraciones tiene usted el software hoy. Y ahí es donde está el truco de hacer el SPIN bien hecho, y es que las preguntas dependen de los diferenciales. Volvamos a mi conquista. Oh, me gusta. Si mis diferenciales es que yo cocino, madrugo y hablo inglés, y yo no soy buen bailarín, pues yo no le voy a preguntar a la chica que le gusta bailar porque dice salsa choque y me jodió, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le pregunto? ¿En qué te gusta desayunar? ¿Sí? ¿Te prefieres la arepa que el pan o prefieres el pan? Y yo empiezo a conectar los diferenciales y esas son las preguntas de situación. Digamos que en las preguntas de situación hay que entender es la situación actual del cliente. ¿Qué cosas nuevas están pasando en tu empresa que lo están llevando a buscar nuevos proveedores o cosas? Claro, okay, entonces se mete mucho más en el problema, pero es que a veces... Sí, ahí me meto en el problema, pero ahí lo puedo, por ejemplo, descubrir. Porque ¿usted por qué está necesitando esto? No, es que resulta que tengo a mis usuarios que no se te... Y ahí es cuando uno dice, ¿qué pasa si usted durante un año más sigue con ese problema a nivel de costos y rentabilidades? Ahí lo que está haciendo es emergiendo el problema después. Creo que eso viene en problem, ¿no? Ese es en implicación. Yo creo que el truco del SPIN primero es no saltarse el SPIN. Entonces, entre más robusto y más implicaciones, más problemas uno tenga, la oferta de valor que uno va a presentar cubre más aspectos del cliente y se vuelve más relevante. Yo en realidad casi que hago 4 o 5 spins en uno solo, entiendo 4 o 5 problemas del cliente y yo cuando le presento le soluciono los 4 o 5. He acompañado a centenares de vendedores en vendedor oculto, acompañando en caliente, y el mayor error que se comete es saltarse el spin, que es lo que usted acaba de hacer. Pero entonces, yo estoy aprendiendo, Doc. No, por eso digo que es lo que usted acaba de hacer. Entonces, o sea, lo que hay que hacer es un spin bien hecho, entender una necesidad, otro spin, y normalmente en la venta profesional uno hace diferentes spin como en la conquista. Para conquistar a una chica, usted tiene que conquistarla a la chica, a la suegra y a las amigas. Y usted a cada uno tiene que entender qué quiere oír, qué necesitan, cómo va a ser. Y en una empresa, por ejemplo, de software pasa igual, vendiendo software. Usted tiene que entender la parte técnica, lo que le importa, al gerente que le importa, a los usuarios que les interesa, al área comercial y unir todo eso y casi que a cada uno se le hace un spin. ¿Cuál sería otras 2 preguntas muy simples que les podríamos hacer? ¿Cómo usan ellos los diferenciales que yo tengo? Si su diferencial del software es, por ejemplo, que se integra fácilmente con la inteligencia artificial, sus preguntas de situación están enfocadas en inteligencia artificial. El tip es pregunte según sus diferenciales. Colegas míos y empresas se entrenan en preguntas inteligentes y cosas así. No, la pregunta es entienda sus diferenciales y ahí se haga una pregunta inteligente. Pues no va a ser una pregunta brutal frente al cliente, ¿sí? Pero entonces es eso, es si su diferencial es inteligencia artificial, entonces usted pregunta, ¿usted cómo trabaja hoy usted con la inteligencia artificial? Esa es mi pregunta. Si su diferencial en el software es que tiene una usabilidad muy fácil, usted pregunta cómo es la usabilidad hoy con usted. Es decir, que yo trato de investigar la situación que tiene el cliente en función de mis diferenciales. 3 preguntas que yo le pudiera hacer a mi cliente para empezar a descubrir el problema en el cual voy a anclar después mis diferenciales. Es una continuidad, entonces según lo que la persona haya respondido en el spin, por ejemplo, venga usted, ¿cómo utilizan hoy la inteligencia artificial en su empresa? Situación, sí, entonces me dicen, no usamos la inteligencia artificial.
yo sé que ya hay un problema, entonces yo le pregunto, oiga, venga, ¿cómo resuelve usted, por ejemplo, el tema del chatbot para lograr que las respuestas sean más acordes a las novedades que usted lanza? Entonces así no, pues ahí no tenemos solución hoy. O sea, ya encontré el problema que yo puedo solucionar porque mi diferencial es que yo tengo integración con inteligencia artificial. Entonces ahí mi cliente va a decir, hábleme más del tema. O sea, usted me podría ayudar a integrar esas dos cosas porque Claro. eso... Y ahí es donde yo no me salgo del spin y le respondo, sí, yo le puedo ayudar en eso, pero ahorita estamos acá para conocerlo a usted. El truco del spin es no tener afán. El truco del spin es no salirse del spin y no quiere decir que no tenga afán, es un tema de método y de venta profesional. Si yo me salgo del spin es porque no estoy siendo metódico y no estoy haciendo la venta profesional y me estoy de una yendo a la venta tradicional, que es ofrecer el producto, las características. Pero si el cliente me quiere cerrar la venta de una sin terminar el spin, ¿no debería yo aceptársela? Pues es evidente que sí, o sea, pero digamos bueno. que en la práctica no pasa. O sea, Claro. es muy difícil. Es como que cuando usted está en la conquista, volvamos al tema, y usted siente que hay química y le dice, ¿y eres soltera? Sí. No, cásate conmigo. Pues no pasa. O sea, sí, toca seguir, conocer, o sea, no pasa. La gente está esperando porque también no es una cotización. O sea, los negocios grandes no se venden en una cotización. Los negocios grandes se venden en una oferta de valor. La cuarta semana yo ya entro a la siguiente fase del spin. ¿Qué es esa fase y cuáles podrían ser unas preguntas que ya voy pudiendo desarrollar con mi cliente a partir de ahí? La primera serán de situaciones, entender el cómo resuelve hoy lo que yo tengo en mis diferenciales como oportunidad. La segunda fase es entender el problema que yo puedo solucionar y hacerle ver y que él lo exprese y que él diga de que tiene ese problema. Luego la implicación es un tema de monetizar. Ahí sí ya es cuánto ha dejado usted de vender, cuánto le ha costado adicional. Es ahí cuando usted le empieza a mencionar cifras en donde se evidencia la pérdida que le está obteniendo o las ganancias no realizadas. Y es ya cuánto le está costando no trabajar conmigo. Sí, pero eso me gusta. Usted está perdiendo plata si sigue no casándose conmigo. Esa es la implicación. Y ahí ya en necesidad uno llega a un acuerdo que uno le va a presentar una oferta después. O sea, el spin no vende, el spin es la llave para abrir una venta. Es decir que todo esto empieza en nosotros, no en el cliente. Y es entender cuáles son mis diferenciales respecto a la competencia, que seamos honestos, muchas empresas no las conocen. Porque los diferenciales están en función de los competidores también. Es que todo parte de los diferenciales, porque es que según los diferenciales es donde yo hago todo el proceso. Uno tiene que saber entonces cuál es el hábitat natural del producto y el diferencial que uno tiene. Claro, y según el diferencial uno cuadra todo el proceso de venta, dónde busco, qué preguntas hago, cómo marco la oferta de valor, cómo manejo las objeciones. Siempre, 3 veces siempre, una objeción se maneja respondiéndola con un diferencial. Eso me parece un buen insight, honestamente, porque me obliga a mí, como empresa, como empresario, como representante de ventas, a hacer la tarea de entender cuáles son mis ventajas competitivas. Y una ventaja competitiva implica saber cuál es mi ecosistema de competidores. ¿Qué tiene cada uno que es bueno y yo cómo soy distinto? Conózcase primero. La generación de valor. Sí, para generar valor, conózcase primero. Ajá. Porque si no, no vas a saber qué valor está aportando. Ajá. ¿Cómo carajos manejar el regateo? Entonces, lo primero es aceptar que existe y va a existir. Digamos que eso sea parte del proceso de cierre, de negociación, porque el descuento siempre existe. O sea, el descuento, el regateo pasa. Es más, las áreas de compra, su función es hacerlo. Usted lo que me está diciendo es que en toda oferta que yo haga, yo tengo que inflacionar un poco el costo para dejarle después el beneficio al cliente del descuento. No, lo que digo es que el descuento es un tema de parte de la venta, pero que hace parte del cierre. Tengo mi cliente objetivo definido que valora mis diferenciales. Le hago un buen spin, porque esto es un tema de un servicio, es conectar un servicio. Esto no es culebrería, esto no es venderle más caro de lo que le puedo vender. Sí, pero le está michicateando su servicio. O sea, le está diciendo, yo no quiero pagar de lo que usted me está diciendo que usted vale. Yo le quiero pagar menos. Con la venta profesional es parte del cierre y es un cierre por oportunidad. ¿Por qué por oportunidad? Porque yo le digo, ok, yo le doy este descuento, accedo a hacerlo, pero usted me firma, me cierra ya el negocio. Entonces yo le pido 100, usted me dice 80, yo le digo, ok, lleguemos a 90, pero arrancamos. Pero vuelvo a preguntar. Es muy diferente a cuando yo no fui capaz de argumentar el valor suficiente de mi propuesta y la persona no valora mi trabajo, pero eso fue culpa de mi proceso de venta porque yo no le fui capaz. Si yo vendo Mercedes y yo digo, venga, mi Mercedes vale 100 millones, es mucho más fácil de entender, o sea, nadie me va a discutir por qué ese vale 100 y por qué el Chevrolet vale 50, porque la gente ya entiende que la generación de valor, de lujo, de clase, de calidad del Mercedes
es mayor. En la venta, por ejemplo, de software, la gente no es tan experta y no entiende eso como en estas marcas tan masivas. Entonces, mi trabajo como vendedor es decirle por qué yo cuesto lo que cuesto y le genero un valor a la persona. Y ya el tema transaccional es un balance entre lo que la persona paga y obtiene, y pues tiene que ser una ecuación, un gana-gana para todos. Pero mi punto es el regateo. Ya dijimos, esto vale tanto, y después le dice, déjeme lo más barato. Lo que al final del día, entonces, ¿ya toca presupuestar eso? Es que si yo dentro del spin entiendo que el área de compras hay un tema de descuento y que es innegociable, digamos, el descuento, pues yo tengo que darle el descuento. Si yo entiendo que el área de seguridad tiene unos parámetros del software que están, pues tengo que tener eso. O sea, la venta profesional es conocer tanto al cliente que yo a cada quien le doy su pedazo, porque es que así funciona. El de compras lo miden por ese descuento y pues yo no puedo ir en contravía de eso. Oiga, soy gerente comercial y quiero vender el doble trabajando la mitad. Por favor, enséñeme a hacerlo. Si la intención es trabajar la mitad, seguramente quiere vender el doble, está en el lugar equivocado. De pronto puede trabajar más eficientemente, tener menos desgaste, disfrutar más el trabajo, que es el objetivo de todo el mundo. O sea, el líder comercial tiene que asumir extrema responsabilidad de todo lo que pasa afuera, que hacen o deja de hacer su equipo. Es su responsabilidad, es corresponsable que eso suceda. Y eso en los líderes comerciales pasa muy poco. Muchos empiezan a culpar a los vendedores, a los clientes, a la empresa y no asumen responsabilidad sobre su liderazgo. Échese una anécdota. En una empresa muy grande en el que el líder comercial dice, es que yo llevo 13 años peleando para que los vendedores hagan esto, y él no se ha dado cuenta que él mismo diciendo eso está evitando que la gente lo haga. O sea, él tiene que asumir responsabilidad, que si lleva 13 años pidiéndoles porque no ha hecho lo que debe hacer para que eso suceda. Entonces, dejar de culpar a los vendedores, dejar de culpar a la empresa y asumir responsabilidad. Cuando ya asume responsabilidad sobre eso, él ya dice, ok, ¿qué voy a hacer yo para que mis vendedores sean mejores vendedores y yo esté más tranquilo? Y ahí viene la segunda fase, que lo primero es construir equipo. La construcción de equipo de ventas, ¿cómo se da? Es conocer al equipo, establecer los perfiles, saber cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada uno de ellos. El segundo paso viene a ser con construir un propósito de equipo, un propósito común y por qué estamos acá. Ahí a mí me gusta mucho un término que es la ambición. ¿Sí? A mí la ambición me apasiona. La ambición es algo que la gente en Colombia habla mal porque confunde con codicia y avaricia, pero la ambición es tener claro los objetivos que quiero lograr, y un líder en este segundo aspecto le hace ver que el trabajo y que lograr objetivos le va a permitir cumplir objetivos personales, de desarrollo profesional, y crea como ese propósito de empresa, de persona, de equipo, de logro. Luego ya viene el tercer punto, que es el control, y es marcarle y mejor dicho, un líder tiene que controlar. Es que los líderes a veces por debilidades de su liderazgo dicen que prefieren hacerlo de lejos para no ser micromanager, ¿no? Eso es debilidad de liderazgo y pereza. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí en ese aspecto un líder comercial? Primero, marca claramente objetivos comerciales por fases del embudo. Su objetivo es hacer esto, es lograr esto, y lo que él se hace es un mentor o un coach o un acompañante solucionando y brindándole herramientas al comercial para que pueda hacer cada uno de sus procesos. Y ya pasamos a la segunda fase, donde es potenciar al equipo, entrenarlo. Sí, el responsable de entrenamiento es el líder, no es el área de entrenamiento, no es gestión humana. En respuesta al líder que quiere trabajar menos, es todo el contrario, tiene que trabajar es mejor con su equipo, potenciándolo para evitarse problemas de que es lo que le crea esa angustia. O sea, no es preocuparse, sino ocuparse y ser un mejor líder. Pero venga, yo le tengo ahí algo que decir, porque usted sí podría lograr un mucho mejor resultado si aprende a decir que no. Cuando usted entra como consultor a McKinsey, le dan un libro que se llama Perspectives on McKinsey. Y en ese libro, deliberadamente, la estrategia de la firma fue que 9 de cada 10 solicitudes que le llegaban de consultoría les decía que no. La razón es muy sencilla. Nosotros solo queremos trabajar realmente con quien podamos crear valor y que nos cree valor a nosotros. Y ese es el fundamento de una empresa como esa. Entonces, ¿no será que si yo me enfoco mejor en los clientes donde puedo generar mejor valor y tengo un spin o una metodología muy robusta, ¿no será que puedo lograr el mismo resultado o el doble del resultado sin necesidad de tanto esfuerzo? La respuesta es sí, total. Pensemos en lo de McKinsey. McKinsey no es que quiere trabajar menos teniendo menos clientes, solamente que ellos se enfocan en uno y trabajan un montón en uno. Claro, sí. Pero es una caricaturización de las cosas. Claro, pero ¿qué es lo que pasa ahí?
que yo no puedo perder el tiempo con lo que no va a salir, con lo que no va a funcionar, porque mi generación de valor no es lo suficientemente grande, y ahí entro en la guerra del precio y me empiezan a comparar con otras opciones. Entonces, cuando yo tengo muy claro mis diferenciales y establezco eso como público objetivo, como cliente objetivo. Pero ese tema de segmentar y encontrar a la audiencia objetivo a la cual usted le genera mayor valor, eso es todo un arte y una ciencia también. Claro, y es que la segmentación tiene que ser por generación de valor. O sea, este tema de segmentar por otras variables demográficas o algo, eso es años 80. O sea, digamos que la segmentación es a quién le genero yo valor, y a esos son los que voy, porque a esos son los que le puedo hacer un buen spin, manejar bien las objeciones, argumentar, y vamos a construir una relación a largo plazo, que es lo que McKinsey hace realmente. Entonces, por eso es que este concepto de trabajar poco y ganar más, yo personalmente no creo en eso. Creo en hacer las cosas, en generar valor, en tener un cliente objetivo y en dar el 110% para que eso salga bien en el horario laboral y pasarla contento todo el mundo. Oiga, si tuviéramos que resumir todo este Rockcast en un gran consejo contundente para todos los gerentes que nos escuchen, ¿cuál sería? Mi consejo para los gerentes que quieren vender más es entender que la venta profesional es un proceso. Es un proceso que conecta la generación de valor con las necesidades de un cliente y sostener la ambición en su equipo. Bueno, es que ha sido un placer hacer negocios con usted. Muchas gracias, don Pablo. ¿Dónde le firmo? Sin rebaja, sin nada, mire, de una. Esto es una oferta de valor, y acuérdense que en el spin uno no vende, y hasta aquí solo llegamos al spin. ¿Cuáles son sus redes? Nada, www.diciendoyhaciendo.com.